Ya saco mi mascarilla porque seguimos con las medidas acá de cuidado porque estamos aún en pandemia. Karen Muñoz, ¿cómo estás tú? Puñito, Connie. Puñito. ¿Está Muy calentita? bien. Sí, es que hay solcito afuera. Sí. Está rico. Sí, es necesario ese solcito que uno echa de menos. Sí. Solcito de invierno. Sí. Oye, temática que... Temazo, ¿qué vamos a hablar hoy día? Temazo. Temazo porque hay harto que ir desmenuzando de Sí. las funas. Las funas, las famosas funas. Sí. Que son estas denuncias, entre comillas, después vamos a ver por qué, pero son este descrédito contra otra persona, ¿cierto? En la cual lo hacen las personas a modo de visibilizar alguna situación, ¿cierto? Sí. La funa, de hecho, la palabra funa, ¿cierto? Es mapuche, tiene mapudungún y tiene que ver con podrir, y algún funado estaría podrido, es como Claro. eso, es como yo te voy a podrir, se pudrió todo. Se murió la flor. Se murió y todo más, porque en el fondo hay distintas funas, pero sí, efectivamente de eso se trata, ese es como el sentido. Nosotros, este último tiempo, estos últimos años, Sí. las funas son algo hiper conocido, ya generan como un lenguaje, está el funado, la defuna. Desfunado, no, Sí. espérate, yo estoy desfunado. Claro. Oye, sí, ¿sabes qué? Porque uno creería que esto viene como de ahora, de la popularidad de las redes sociales, pero es típico cuando sale alguna imagen de años atrás, por ejemplo, el rayado de auto. Exacto. En la fotito ahí pegada en un paradero, no, me engañó, no sé qué. Claro, y, o el cartel. claro, era como la funa antigua, o sea, la funa viene de siempre. Claro, sí, de hecho, entre los 90 se usaba la funa más en temas políticos, pero 2018, unido con la masificación, ¿cierto?, de las redes sociales, Sí. además de los movimientos feministas, ¿cierto?, el Me Too en Estados Unidos, las tesis acá, esto empieza a aumentar específicamente en funas relacionadas con abuso sexual. Claro. Pero no solo con eso, sino que también las redes sociales, es cosa de ver Facebook, todos estos grupos de compra y venta, Sí. funa en estafa, materia de estafa o laborales también, siempre en abuso. En el fondo es para las personas dentro de su rabia o del dolor, el cual se sienten víctimas. La impotencia, exteriorizan esto, ¿cierto?, a través de los medios que tienen, que ya no es el cagüín, ¿cierto?, de contarle a alguien, sino que es en redes sociales. Y ahí el problema es que surge un tremendo tema porque nos metemos en lagos oscuros, A ver, ¿a lagos dónde me oscuros legales. ¿ya? Porque claro, tú señalas que esto es como dentro de la ciudadanía, que no hay un respaldo. ¿Qué hago? Bueno, lo publico a través de gente y lo hago esta funa porque la ley no me ampara. Claro, ahí viene el por qué, porque alguien dice, ya, pero ¿será porque las redes sociales nomás que la gente funa? No, pues también hay otro tema que es como un reclamo institucional, es una reacción a problemas del sistema, ¿ya? O insuficiencias del sistema. Quiero separar el tema de los abusos sexuales, que lo Ya, podemos hablar después, sí. pero en general hablemos de las funas. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando de repente no tenemos prueba o no sabemos cómo iniciar una acción judicial o es muy costoso a lo mejor, ¿sabes qué? Sí, mira, una querella cuesta tanto. Sí. Que la gente, al estar tan dañada y querer visibilizar esto, no le queda otra opción que publicitarlo. Obviamente, ¿cierto?, para poder compensar esta rabia que sienten. Para desahogarse y también para poner en aviso a otras personas. Exacto, muchas veces. Claro, para avisar y que no siga ocurriendo. Sí. Eso es como el sentido de la funa. El ¿Por leitmotiv. qué? El leitmotiv. En el fondo me ocurrió algo, necesito desahogarme, que el resto lo sepa, y como el sistema no me ampara o yo no puedo confiar, ¿qué hago? Bueno, lo hago por mi propia mano, que Claro. es conocido, eso se llama autotutela, ¿ya? Ya. Cuando yo quiero hacer justicia por mis manos, se llama autotutela, que es algo que en realidad está súper proscrito en nuestra legislación. No le gusta al legislador a ninguno la autotutela. ¿Por qué? Porque nosotros no somos quienes para juzgar, ¿cierto? Sí. Por algo existen, hay derechos fundamentales en los cuales está el principio de inocencia, por un lado, el debido proceso, por otro. Entonces, por eso te digo, nos metemos en temas pantanosos. A eso quería llegar porque muchas veces hablamos de estas funas, muchas son fundadas, en el sentido que hay casos que se puede comprobar y claro, debido a la impotencia de la gente, porque a lo mejor el proceso va a ser lento, engorroso,
Pero en caso cuando no es fundada, cuando es como, pucha, es que no, me hizo esto, pero yo voy a decir que me hizo esto otro porque es más grave y me van a tomar más en cuenta. Yo ahora voy a funar a Connie Rivera. Claro. ¿Me podés ejemplo. funar? ¿Y qué pasa en ese sentido? Que, por ejemplo, si me funáis tú ahora, ¿qué puedo hacer yo legalmente ahí? Porque estás diciendo cosas que no son reales y está la presunción de inocencia, como tú Claro, indicas. por eso te decía, es reñido, se riñen derechos, porque por un lado tenemos la libertad de expresión, Claro. ¿ya? Y por otro lado tenemos esto debido proceso, el principio de inocencia, tu honra, el 19 número 4 de la Constitución, ¿cierto?, vigente, el derecho a la honra. No toquen mi honra. Mi honra, mi familia. Oye, sí. El derecho al buen nombre, también, el respeto, la vida privada. Todo eso entra, ¿cierto?, a pelear, a reñirse con otra libertad de expresión. El límite ahí es muy delgado. Claro, es que ese es el tema. Ese derecho, que es la libertad de expresión, no es absoluto. ¿Ya? No puede ser que dentro de eso se amparen conductas que pueden ser constitutivas de delito. Claro. Entonces, por eso que yo te digo que es pantanoso, porque puede haber fundamento, pero el cómo lo hacemos, cuál es la forma, nos encontramos con que el funado, ¿cierto?, entre comillas, termina siendo víctima. Sí. ¿Víctima de qué? De la vulneración de estos derechos fundamentales que tienen que ver con la honra y la vida privada, y por lo tanto tienen derecho a restablecer la garantía, ¿cierto?, el imperio de esos derechos a través de un recurso de protección. Y acá sale el tiro por la culata, como se dice en buen chileno. Claro, porque la víctima, ¿cierto?, de lo que se está denunciando o funando, dice, pero ¿cómo? Yo lo estoy funando y finalmente soy yo la que está querellada o que está, ¿cierto?, mandado por la Corte de Apelaciones a que baje estas publicaciones. Claro, es que eso ocurre. ¿Por qué? Porque la funa, por eso te digo, en su esencia es tomar la justicia por propias manos, no es una denuncia. ¿Ya? La denuncia está definida, la denuncia es la información que da una persona a las autoridades de una situación que podría ser constitutiva de delito. Pero las autoridades, no a los amigos, no en redes sociales. Entonces, por eso es que no es la forma. Yo te decía, quiero separar el tema de abusos sexuales porque eso es como una rama aparte. Pero en este caso, cuando en general funamos, ¿cierto?, o se habla, se incurren delitos que son las calumnias y las injurias, ¿ya? O ambas. Claro, Karen, en ese sentido ya vamos a llegar respecto a lo que pasa en abuso sexual, pero algo que regule la funa en sí. Por ejemplo, yo fui estafada quizás en un negocio no establecido. Y chuta, ¿cómo voy a hacer esta denuncia? Si no está establecido, también yo caí dentro de la ingenuidad, puede ser la inocencia, vaya a saber uno. Y no tengo alguna herramienta legal. Claro, lo que pasa es que, sí, por eso, de nuevo, el derecho no ha logrado adaptarse, no sabía que iba a estar la funa, Andrés Bello, ¿cierto?, nuestros legisladores. No están regulados, o sea, sí pero no. No hay regulación de la funa como en sí de esa conducta, pero sí hay otros textos que son los que yo te mencionaba en la Constitución, el Código Penal donde contempla la injuria y la calumnia, y por otro lado tenemos también, tenemos nosotros una ley de protección a la vida privada, que hace rato que quiere mejorarse, y hay varios proyectos que tienen que ver con el manejo de los datos y la protección de datos. Todavía no pasa nada. Dentro de esos proyectos había uno que planteaba precisamente en el caso que se publicaran fotos, ¿cierto? O sea, se hiciera un descrédito del nombre o del prestigio, ¿cierto?, pudiera tener multa o algún tipo de sanciones. Pero no ha pasado nada. Entonces, en estricto rigor, la funa no está regulada, esa actitud, pero sí normalmente se incurre en estas vulneraciones de derechos o en delitos. Y por ejemplo, si yo estoy funando a alguien, para ir cerrando todo este tema antes de llegar al tema de temas sexuales, yo estoy funando a alguien, pero yo tengo mi perfil privado. Ese es un tema que de hecho está fresquito. Está fresquito y origina un poco esta conversación que hace 2 semanas, creo, o la semana pasada, hay un fallo de la Corte Suprema, ¿cierto?, nuestro máximo tribunal, que ratifica otro de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Y esa Corte de Apelaciones de Rancagua había emitido un fallo que decía, respecto de una funa de una mujer que le imputaba delitos sexuales a su expareja, pero lo hizo a través de su perfil privado de Instagram. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que esta Corte de Apelaciones dijo
que no había esta vulneración de derechos, que era parte de su libertad de expresión, que ella estaba contando su testimonio y su vida. ¿Por qué? Porque era un perfil privado donde ella admitía y permitía a las personas que lo podían ver, que era su entorno. Ahora, entre paréntesis, la publicación tenía como 4.300 likes. Es que al final le hacen pantallazo Claro, y se publica. se publica. Pero en estricto rigor, ella, que fue la primera que hizo esta publicación, estaba exenta, ¿cierto?, de esto, y el recurso de protección que había incoado, hoy qué palabra más leguleya, que había presentado el funado, ¿cierto?, entre comillas, se rechazó. Y finalmente es una novedad, porque dice, perfil privado, por lo tanto sí se puede funar. Eso lo deja ahora. Te deja ahí abierto el... Claro, siempre tener en cuenta de que nuestros fallos, nuestros tribunales son de efectos relativos, solamente se aplican al caso específico. Pero sin duda no deja de ser curioso que salgan estos fallos, que no es el único. Hemos tenido en Concepción también otros similares y que tienen que ver con hacer estas distinciones en redes sociales, ¿ya? Sí, es que, bueno, algo que siempre hablamos, que las leyes van un poquito más lentas respecto a cómo va la sociedad, pero también las redes sociales van avanzando muy rápido, porque tener esta como cláusula prácticamente era como que el perfil privado no es bueno. Sí, yo pensé lo mismo. De hecho, yo le diría a los ministros, le voy a mandar un podcast muy bueno, porque el Instagram, ¿sabías tú que cambia cada 4 minutos? Se actualiza, Instagram se actualiza cada 4 minutos y cambia, ¿cierto?, el algoritmo como quiere. Entonces yo no sé si podemos confiar en una aplicación, por eso no sé, yo igual... Y que no manejamos nosotros, que las reglas las ponen desde arriba y de un día a otro puede cambiar. Pero al menos respecto de ese caso en particular se determinó esto, por las circunstancias que se señalaban. Pero no deja de ser curioso, porque decimos, chuta, puede ser que si yo hago lo mismo, pudiera tener el mismo resultado, quién sabe. Pero es algo que no deja de llamarnos la atención. Sí, en torno a los temas de abuso sexual, porque sabemos que es complejo, sobre todo en esta materia, cuando han habido situaciones de este tipo, las víctimas, sabemos, se demoran años en poder hablar de este tema. Es algo complejo, claramente. Tenemos el caso reciente de lo que está ocurriendo con Martín Peradenas, que estamos a la espera también de que ocurre en ese caso. Termina en este suicidio de Antonia. Termina y lo que pudimos lograr en toda esta lamentable historia, escuchar audios, chats, donde no le creían, donde la trataban de, no vamos a decir las palabras que utilizaban en ese momento, pero todos desconfiaron de ella. Teniendo este caso ahora presente, lo que ha ocurrido en otras épocas, lo que se levanta también con el movimiento feminista, lo que hemos visto en cuanto a las leyes que no están protegiendo a las mujeres, no están protegiendo a las víctimas. Surge esta funa de las imágenes pegadas en la calle. De hecho, el otro día por Paicaví con O'Higgins vi varias imágenes de varios hombres señalando, no sé, abusó de mí el fin de semana, no sé, el 20 de octubre en tal discoteca. Otra fotografía, era mi compañero de carrera y se aprovechó de mí en tal situación. Porque, ¿cómo comprobamos eso? Luego de que pasan tanto tiempo. Y entendemos claramente que hay una demora de poder hablar estos temas, pero ¿cómo acá la ley también puede empezar a variar respecto a esta y este tipo de funa? Bueno, en esa materia, ¿cierto? Hay varios desafíos, precisamente por lo que tú señalabas. En el caso de las funas por abuso sexual responden también a un dolor que tiene que ver con que el sistema ha sido insuficiente en varios aspectos. No porque como la justicia esté mal en Chile, claro, sino porque, como tú decías, a veces, o sea, la mayoría de las veces se demoran mucho en denunciar. Son situaciones súper delicadas. Súper delicadas y súper complejas de abordar y son caso a caso. El producto del movimiento Me Too y de las tesis, muchas mujeres se vieron validadas. Es más, aprendieron porque hubo mucho contenido educativo en materia de violencia de género, sexual, de violencia de género en general, que muchas dijeron, incluso uno aprendió términos nuevos. Oh, mira, no sabía que esto ocurrió. Sabí que esto me había pasado y hoy es abuso. Sí, el gaslighting, por ejemplo, sí. Me voló la cabeza ese tema. Pero, exacto, entonces motiva muchas denuncias que a lo mejor eran de años atrás. Donde evidentemente no van a haber pruebas, ya, donde es muy complicado judicializarlo, pero la víctima tiene esta necesidad de buscar reparación, de buscar un poco una sanción social también, sí, de evitar que esto ocurra. Entonces, yo ahí por eso digo, tiene un tratamiento distinto, porque un poco podemos entender el por qué surgen ya estas funas, además porque socialmente la violencia de género ha estado instalada y normalizada por muchos años.
Entonces es una manera de levantar la voz. Entonces, no solamente contra el sistema, no solamente es un reclamo o una que pide reaccionar institucional a las instituciones, sino que también a la sociedad, ¿ya? Por ese lado. Pero sin duda es un tremendo desafío porque en el sistema, como yo te decía, hay algunos problemas que no es el proceso en sí, sino que tal vez la capacitación. Todavía falta mucho conocimiento en cómo lidiar con estas denuncias. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Y de hecho son temas de estadísticas, estudios, que muchas veces víctimas cuando van a hacer denuncias de carácter sexual, tienen experiencias negativas en la recepción de esta o cómo lo tratan. Y eso es porque no hay una capacitación o no hay una profesionalización de distintos tipos, no en general de un tribunal, en general. ¿Ya? Sí, incluso los colegios, hemos visto muchas veces cuando se hace una denuncia, no están preparados ni el orientador ni ninguno de los docentes para poder lidiar con una denuncia de una alumna. A veces tampoco las policías y a veces tampoco los tribunales. ¿Te fijas? Entonces, es un desafío como sociedad esto. Y claro, y como sociedad no sabemos muchas veces cómo tratarlo, lo que hablábamos, ¿cierto? La perspectiva de género, el cómo lidiar con esto. Hay desconocimiento, entonces eso es un tremendo desafío. Yo creo que para poder evitar que haya tanta funa y que en el fondo una víctima se sienta en confianza y se sienta acogida en una situación así de compleja, se requiere hacer un cambio profundo de paradigma, pero también tomar en serio sobre todo este tema de la capacitación, de dejar de decir, voy a decir un poco, me hago responsable, pero dejar de decir que esto son cosas de feministas, que también es algo que se piensa mucho. O la pataleta. O la pataleta, ¿cierto? Que en el fondo tomar, analizarlo, informarse, estudiar. Yo creo que también un poco de responsabilidad propia. Yo te lo cuento, nosotros, yo estudié aquí en la Universidad de Concepción hace muchos años. No era un tema, no era un tema ni dentro de las clases, ni de complementario, ni algo que se hablaba. Nunca me lo enseñaron. Por lo tanto, es uno quien tiene que decir, voy a estudiarlo. Uno tiene que actualizarse. Yo tuve que estudiar temas de perspectiva de género para poder entender y poder... Yo soy profesora, trabajo con alumnos, uno tiene que... Generando nuevas. Claro, entonces yo creo que eso es como un consejo. Yo creo que todos deberíamos, al menos calladitos, si no queremos decir a nadie, leamos por ahí escondido el tema, y el resto profesionalizarse. Yo creo que recién ahí, con un cambio social, institucional, vamos a poder disminuir estas funas, ¿cierto? Que muchas son fundadas. Y bueno, las otras, las que no, hay que a cargo del sistema judicial. Pero la verdad es un dolor en materia de abuso sexual y se entiende por qué se toma esa opción que es la autotutela. Claro. Perspectiva de género que vamos a estar abordando más adelante porque claramente es también el rol de nosotros de ir educando, de posicionar estas temáticas, como te lo comentaba fuera de cámara, respecto a una denuncia de una cercana y siguiendo todo este protocolo. Desde la organización le indican, ¿va a seguir con este proceso o ya se le pasó? Así como el enojo. Claro, la maña. Claro, la maña. Y fue como vulnerar a una víctima, la siguen vulnerando. Claro, ese es el tema. Y retomando el tema anterior respecto a injuria y calumnias, de lo fundado que tiene que ser una denuncia. Así, creo yo, nadie se va a dar el tiempo de ir a hacer una denuncia, de hacer todo esto sin fundamentos, claramente. Claro, o sea, bueno, lamentablemente el tema de las pruebas es complicado y hay que tener, pero sí, pues como lo que tú me comentas, evidentemente ahí está el problema, pues no trataron bien, o sea, hay una revictimización, y a una persona le cuesta, yo ya se digo, lo que cuesta que una persona logre llegar a policías o Ministerio Público o logre llegar ahí y está ahí esperando que pase el número, pensando lo hago o no lo hago, te logran atender y le dicen eso, es pésimo, pésimo. Entonces, se necesitan cambios que es difícil, pero yo creo que vamos de a poquito a poquito. Sí, temática que vamos a ir a dejar pendiente y temática que se va a abordar en el próximo capítulo de Aboga Rock. Ah, mira, vamos a hablar, como es el mes de los gatos. Me parece. Sí, ayer fue el Día del Gato y hubo una noticia en Argentina, se declaró un puma como sujeto de derecho. Amo. Sí, entonces yo dije ya, vamos a hablar de los derechos animales así ya de lleno, ¿cierto? Y lo que nos indica esta propuesta constitucional también en torno a eso. Vamos a ver qué es lo que pasa, y qué pasa en el mundo también para ver cómo sobrellevarlo. Así que el jueves a las 19 horas hay Aboga Rock. Seres sintientes. Sí, siempre. Sí, me gusta.
Abogarock.cl también ahí para que estén visitando, estén siguiendo a través de las redes sociales. Karen, igual eres bien activa a través de las plataformas digitales, así que siempre ahí disponible para que te entreguen comentarios, propuestas de temas. Sí, yo propuestas de temas, de repente a mí me gusta mucho recoger. No para la funa, claro. No para la funa. No, pero recoger cierta inquietud. De repente la gente me dice, uy, no entiendo esto. Perfecto, varios programas han nacido así que es mi labor. Súmense ahí a través de las redes sociales. Karen, un gusto. Igual, nos estaremos viendo ahí.